Buenos días, chicos de segundo año secundaria. Hoy día vamos a hacer el tema de ángulos, pero antes de hacer los problemas, recuerda que yo te voy a enviar una ficha o dos fichas, una teoría, una práctica dirigida, ¿de acuerdo? Estas fichas lo imprimes y lo pegas en tu cuaderno. Si no tuvieras impresora, por favor lo escribes los problemas en tu cuaderno, ¿de acuerdo? Con todo gráfico, por favor. Ahora, recuerda que yo voy a hacer algunos problemas, no voy a resolver todos, y ustedes lo van a completar, ¿de acuerdo? Y cuando ya llegue a las clases, esto yo lo voy a revisar. Recuerda que esto también va a ser una nota, ¿está bien? Vamos al problema número 1, ¿sí? Donde dice halla la medida del ángulo DOB más la medida del ángulo COA. Si el ángulo formado por las bisectrices AOB y COD es 90. ¿Cómo sería esta parte? Veamos. Primero voy a poner la bisectriz de AOB. La bisectriz de AOB, recuerda que está de esta manera. De AOB, recuerda que lo está acá. AOB, la bisectriz. Entonces aquí está la bisectriz. Lo voy a colocar con otro color. Y recuerda que como es bisectriz, estos dos ángulos son iguales. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice? Tenemos también la bisectriz de COD. La bisectriz de COD. Entonces, COD, ¿dónde está? COD está por acá. COD. Entonces, acá está la bisectriz. Entonces, como es bisectriz, entonces ella también va a ser igual. Entonces, le pongo beta y beta. ¿De acuerdo? Pero dice, entre las bisectrices, ¿sí? Forma un ángulo de 90, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la bisectriz. Acá ponemos una letra M y N. Entre las bisectrices M y N, que son las bisectrices, forma el ángulo de 90. Todo esto vale 90, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué te pide aquí? Calcular la medida de DOB. ¿Dónde está DOB? DOB con la medida de AOC. Entonces me faltaría esta parte de acá. No tengo este ángulo, entonces le voy a colocar un ángulo acá, ¿de acuerdo? Ahora me doy cuenta que la suma de estos tres ángulos, alfa más beta más teta, es igual a 90, ¿de acuerdo? Por este dato, ¿sí? ¿Qué más me pide? Me pide calcular la suma de la medida del ángulo BOD más la medida del ángulo AOC, ¿no? Pero ¿quién es BOD? ¿Quién es BOD? Veamos, BOD, que viene a ser, si me fijo en estos ángulos, sería teta más 2 beta. Teta más 2 beta. Más la medida de AOC. AOC, ¿quién es? 2 alfa más teta. 2 alfa más teta. ¿De acuerdo? Sumamos estos dos, ¿qué pasa? Teta más teta, 2 veces teta, más 2 veces alfa, más 2 veces beta. ¿De acuerdo? Si yo lo factorizo, tendría así, alfa más beta más teta. Pero ¿quién es alfa más beta más teta? Por lo anterior, esto vale 90. Sería 2 por 90. ¿Y quién es? ¿O cuánto sale 2 por 90? Esto vale 180. Y acaba este problema. Por favor, todo este problema que yo hago en pizarra, tienes que estar en tu cuaderno. ¿De acuerdo? Cópialo, pon una pausa al video y lo puedes copiar. A ver, para el siguiente problema, el problema número 2, es un problema con un enunciado que dice la diferencia de las medidas de los ángulos consecutivos, ¿sí? AOB, BOC es 30. Allá la medida del ángulo que forma la bisectriz del ángulo AOC y el rayo OB. ¿Sí? Eso tengo que dibujar. Entonces, para medida de comodidad, voy a dibujar el ángulo un poquito más abierto, pero tenme en cuenta que vale 30 en grados. ¿Sí? Sería AOB, así, AOB, BOC. ¿De acuerdo? Dice la diferencia de las medidas de los ángulos consecutivos. La diferencia, o sea, acabo de colocar alfa, y beta. ¿De acuerdo? Y por aquí
beta menos alfa es igual a 30. La diferencia de dos ángulos consecutivos te da 30. ¿De acuerdo? Dice, halla la medida del ángulo que forma la bisectriz de A o C. La bisectriz de A o C. Así que voy a colocar con otro color el triángulo, la bisectriz, o mejor dicho, la bisectriz del ángulo A o C. Entonces voy a poner por acá. ¿De acuerdo? Esto va a ser M. ¿Qué obtengo aquí? Acá obtengo dos ángulos que vienen a ser iguales. ¿De acuerdo? Después, ¿qué hago? Y me piden acá calcular, ¿sí?, el ángulo formado por la bisectriz A o C, que viene a ser el M, el rayo OM, y calcular, ¿no?, entre la medida del rayo OB. Es decir, te piden este ángulo de acá. ¿De acuerdo? Y lo único que yo tengo de dato es esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver cómo sale. Mira, este ángulo que he puesto aquí, le voy a colocar X. Eso es lo que voy a encontrar. ¿De acuerdo? Ahora, si esto viene así bisectriz, ¿sí?, voy a poner como un ejemplo. Voy a ponerlo por aquí. A ver si se puede lograr. Lo voy a colocar. Que es una bisectriz, corta el ángulo en partes iguales. ¿Sí? Ahora, si estos dos son iguales. Si todo esto vale, no sé, 2 alfa, entonces cada uno valdría alfa, ¿sí o no? Si todo esto vale 2 beta, cada uno vale 2 beta. Si todo esto vale alfa más beta, digamos, voy a poner así, cada pedacito, cada ángulo, ¿cuánto valdría? La mitad de esto sería alfa más beta entre 2. Y acá igual, alfa más beta sobre 2. Recuerda que está llegando hasta la bisectriz, ¿sí? Entonces quiere decir que la bisectriz corta el ángulo en partes iguales, y lo que yo tengo aquí sumado entre estos dos ángulos, ¿sí?, esto lo va a partir en mitad. Lo va a cortar en mitad y obtengo lo siguiente, que sería alfa más beta. Quiere decir que todo este ángulo, esto vale alfa más beta. Como acá está la bisectriz, esta parte de acá sería alfa más beta sobre 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, ¿hasta ahí se entiende? A ver, vamos a ver. Hasta aquí es alfa más beta sobre 2. Este pedacito es el X. Y este de acá sería alfa. ¿Qué hemos dicho? Que como son estos dos ángulos. Estos dos ángulos son iguales. Entonces, hasta aquí, estos dos ángulos son iguales. Es decir, que este alfa más beta sobre 2 tiene que ser igual a esta parte de acá. ¿Y quién es esta parte de acá? Esto viene a ser alfa más X. Alfa más X. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora, obtengo esta ecuación. ¿Sí? Después, ¿qué hago? Este 2 pasa a multiplicar. Alfa más beta es igual a 2 alfa más 2 X. ¿Está bien? Después, ¿qué hago? Este 2 alfa pasa a restar. Recuerda que el beta queda aquí. Alfa menos 2, perdón, beta menos 2 alfa. Sería menos alfa, que es igual a 2x. ¿Sí? Pero por dato, beta menos alfa, ¿quién es? Beta menos alfa es igual a 30. Es igual a 2x. Es decir que x igual a 15. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ponle pausa, cópialo por favor. A ver, en la pregunta número 3, se lo dejo como ejercicio para que usted resuelva, ¿de acuerdo? La única ayuda que le puedo dar es que la suma de todos sus ángulos, en la pregunta 3, la suma de todos sus ángulos es igual a 180. Y tengo como dato que el ángulo POR vale 100. Entonces de ahí te puedes guiar y puedes resolver el problema teniendo dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Pasamos a la pregunta número 4. Bien, en esta pregunta me dice calcular X si OB es bisectriz del ángulo A o C. Quiere decir que esta línea OB es bisectriz de todo este ángulo. Significa que estos dos ángulos, como son, tienen que ser iguales. Entonces, si un lado vale
4x, esto debe ser 4x. ¿Sí? Y rápidamente ustedes ya saben que la suma de estos tres ángulos en este ángulo llano, ¿cuánto debe ser? 4x más 4x más 20 es igual a 180. 8x es igual, este 20 pasa a restar 160. ¿X cuánto valdría? X vale 20. ¿De acuerdo? Sencillo. Cópialo, por favor. A ver, en la pregunta número 5, también la dejo como ejercicios. Te vas a dar cuenta que es sencillo, lo puedes resolver. ¿De acuerdo? Pasamos a la pregunta número 6. En la pregunta número 6, el enunciado dice a qué ángulo se le debe restar su complemento para obtener 10. ¿A qué ángulo le tengo que restar? Se le debe restar su complemento, el complemento de ese ángulo, para obtener 10 grados. ¿Sí? Repito, ¿a qué ángulo se le debe restar su complemento para obtener 10? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer así, ¿no? X menos, ¿cómo es el complemento de X? ¿Cómo es el complemento de un ángulo? El complemento es igual a 90 menos el ángulo, es igual a 10. Resolvemos, acá hay un signo menos, el signo entra, X menos 90, menos por menos, más X es igual a 10. Sumamos 2X igual a, este 90 que es negativo, está restando, pasa a sumar, es igual a 100, X igual a 25. ¿De acuerdo? A ver, en la pregunta número 7 también la dejo como ejercicio, está muy sencillo. Recuerda que es una bisectriz, los dos ángulos que aparecen ahí los vas a igualar, nada más lo resuelves. En la pregunta número 8, ¿sí? Fíjate, tengo dos rectas paralelas. Usamos la propiedad de rectas paralelas cortada por una secante, pero aquí de esta forma voy a resolver de esta manera, solamente completando ángulos. Me fijo aquí, en esta recta paralela, acá lo está cortando 150, entonces lo que me falta aquí, ¿cuánto sería para llegar a 180? Esto vale 30, ¿de acuerdo? Lo mismo voy a hacer aquí, acá tengo un triángulo rectángulo, tengo 40, 90, entonces completándolo, esto sería 50 grados, ¿de acuerdo? Ángulos opuestos por el mismo vértice, entonces este es 50, acá también debe ser 50, ¿sí? Y en esta parte de aquí, le voy a tapar esta hasta aquí, si te das cuenta, acá utilizo una propiedad de rectas paralelas. ¿Qué dice la propiedad? Que la suma de estos ángulos que están mirando hacia la izquierda es igual a la suma de los ángulos que están mirando hacia la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que X es igual a la suma de estos ángulos, que sería 50 más 30. X igual a 80. ¿De acuerdo? Así debes hacer la pregunta número 8 y, por favor, puedes copiar. A ver, en la pregunta número 9, ¿sí? Como el caso anterior, acá usamos esa propiedad de rectas paralelas que dice los ángulos, la suma de los ángulos que están mirando, en este caso a la derecha, es igual a la suma de los ángulos que están mirando hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, todos son esos ángulos que están mirando hacia la derecha, son estos dos de aquí. Entonces voy a colocar la suma X más B más A es igual a la suma de estos tres ángulos, porque están mirando hacia el otro lado, que sería 20 más 30 más A más B. ¿De acuerdo? Y en este caso, ¿quién se está yendo? En este caso se está yendo el A y el B, ¿cierto? En ambos lados. Y obtengo que X es igual a 50. ¿De acuerdo? Ahí está la pregunta número 9. A ver, en la pregunta número 11, vemos que aquí también usamos otra propiedad, ¿sí? Debe tener esta forma, si te das cuenta, como si estuviese abriéndose varios ángulos hasta llegar al otro recta paralela, ¿sí? En el caso que ocurra esto, recuerda que el ángulo, el último ángulo, en este caso este X, este ángulo, debe estar mirando hacia la
derecha. ¿Sí? En este caso yo voy a sumar todos estos ángulos que se está abriendo de esta forma. ¿De acuerdo? Por propiedad x más x más x más el último x. Este es más sencillo, solamente sumas todo y eso es igual a 180. Sumas todo, 4x es igual a 180. ¿X cuánto vale? Equivale 45. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta número 11. Y la pregunta número 12 es parecida a la pregunta número 8. ¿De acuerdo? Entonces te puedes guiar de ahí. ¿Sí? Entonces aquí acabamos con los ejercicios ya resueltos por el profesor. ¿Sí? Conmigo ya será en otra oportunidad. Recuerda que los ejercicios que faltan lo tienes que hacer tú. ¿De acuerdo? En el cuaderno que yo, llegando al colegio, yo lo voy a revisar. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Recuerda que más adelante vamos a hacer una clase virtual en directo, bueno, y en la cual ya ustedes pueden hacer sus consultas. ¿Sí? Ya, nos vemos, cuídense.